Es factible que una persona pueda materializar sus deseos simplemente al afirmarlos con total convicción. A lo largo del tiempo, el ser humano ha estado continuamente creando su entorno mediante sus decretos conscientes. Esta práctica persistirá mientras se mantenga la conciencia de su humanidad. De hecho, nada ha emergido en el mundo que no haya sido primero afirmado. Puedes cuestionar esto, pero incluso en el intento, no podrás refutarlo, ya que esta verdad se sustenta en un principio inalterable. El poder del decreto. La manifestación no se reduce a la simple repetición de palabras o afirmaciones, esperando que se materialicen. Más bien, implica una realización consciente desde el ser interior. Cada individuo es consciente de ser aquello que ha afirmado ser. Si interpretamos la Biblia desde esta óptica, podemos considerarla como el más grande tratado científico, en vez de solo un registro histórico o la biografía de Jesús. La percibimos como un drama psicológico de gran magnitud que se despliega en la conciencia humana. Al aceptar esta verdad, experimentarás una transformación profunda y significativa en tu vida. Es ampliamente aceptado que todas las cosas fueron creadas por Dios, ya que sin Él, nada podría existir. A pesar de las divergencias entre los seres humanos respecto a la identidad de Dios, las diversas perspectivas mantenidas por iglesias y sacerdotes en todo el mundo, la Biblia presenta un consenso irrefutable. Tanto Moisés como los profetas estaban completamente alineados en cuanto a la identidad y naturaleza de Dios. Además, las enseñanzas y la vida de Jesús coinciden con las revelaciones de los antiguos profetas. Moisés reveló que Dios es la conciencia del ser humano al proclamar «Yo soy me ha enviado a vosotros». David afirmó en los Salmos «Estad quietos y sabed que yo soy Dios». Isaías declaró «Yo soy el Señor, y no hay otro. No hay Dios fuera de mí». Estas enseñanzas resaltan la idea de que la conciencia del ser es equiparable a la de Dios. Este concepto también se menciona en varias ocasiones en el Nuevo Testamento por diferentes profetas. Algunos ejemplos notables incluyen las afirmaciones de Jesús. Yo soy el pastor, yo soy la puerta, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, yo soy el alfa y el omega, yo soy el principio y el fin. Estas declaraciones enfatizan que Jesús se proclamó como el camino sin rodeos, sin agregar yo, Jesús. Es decir, la conciencia del ser actúa como la puerta a través de la cual los eventos de la vida se manifiestan en el mundo físico. Es la fuerza que revitaliza aquello de lo que uno es consciente de ser. El ser humano trasciende la imagen que tiene de sí mismo, y esta es la verdad que lo libera, ya que es él mismo quien se limita o se libera. Al abandonar la creencia en la separación entre Dios y uno mismo, y reconocer a Dios como la propia conciencia del ser, al igual que lo hicieron Jesús y los profetas, transformarás tu realidad al entender que yo y mi Padre somos uno, aunque reconociendo que mi Padre es mayor que yo. Esta afirmación puede parecer enigmática, pero si se interpreta a la luz de nuestra comprensión sobre la identidad de Dios como la conciencia, se revela su profundo significado. Dios, siendo la conciencia, es como un Padre. Es similar a la relación entre un creador y sus creaciones. El creador siempre está por encima de sus creaciones, pero al final se fusiona con ellas. Por ejemplo, antes de ser consciente de ser humano, primero eres consciente de ser. Jesús descubrió esta verdad y se proclamó uno con Dios, pero no con un Dios creado por el hombre. Él advirtió: si alguien viene y dice, aquí está el Cristo, o allí está, no lo creáis, porque el reino de Dios está dentro de vosotros. Cuando Jesús habló de irse a su Padre, se refería a elevarse en conciencia hasta el punto en que solo era consciente de ser, trascendiendo así las limitaciones de su concepción actual de sí mismo como Jesús. En la conciencia del ser, todo es posible. De hecho, cuando Jesús dijo decretará una cosa y se cumplirá, dejó claro que tu decreto implica elevar tu conciencia hacia aquello que deseas. También expresó: y yo, si soy elevado,
atraeré a todos hacia mí, lo que indica que al alinear tu conciencia con lo que realmente deseas, atraerás la manifestación de ese deseo. Por último, cuando afirma: nadie viene a mí si el Padre que está en mí no lo atrae, y yo y mi Padre somos uno, podemos concluir que la conciencia es el Padre que atrae las manifestaciones de la vida hacia ti. Ahora puedes comprender lo que significa debes nacer de nuevo. Si no estás satisfecho con la situación actual de tu vida, la única manera de cambiarla es enfocando tu atención en lo que deseas ser. Además, es importante reconocer que no puedes servir a dos amos al mismo tiempo. Por lo tanto, procura desviar tu atención de un estado a otro para dar vida al estado de conciencia que realmente te beneficiará. La pregunta de quién decís que soy yo, planteada por Jesús es fundamental y todos nos cuestionamos sobre nuestro verdadero ser. Tus creencias y opiniones acerca de ti mismo influirán en tu forma de vivir. Por eso, Él afirma: si creéis en Dios, creed también en mí, ya que Dios es tu yo interior. La oración entonces se ve como el reconocimiento de ti mismo como lo que deseas ser, en lugar de una mera súplica hacia un Dios inexistente. Muchas oraciones quedan sin respuesta porque los hombres rezan a un Dios que no existe. Por ejemplo, si eres consciente de tu pobreza y oras a Dios para obtener riquezas, serás recompensado con pobreza. Por lo tanto, para que las oraciones tengan éxito, deben ser afirmativas en lugar de suplicantes. Entonces, si deseas orar por riquezas, debes dejar atrás tu imagen de pobreza negando tu realidad y asumiendo que ya eres una persona rica. Se nos dice: cuando ores, entra en secreto y cierra la puerta. Así tu Padre te recompensará. La puerta es como la conciencia del ser, por lo tanto, cerrar la puerta significa dejar de lado lo que soy consciente de ser y afirmar que soy lo que deseo ser. En el momento en que asumo que mi deseo ya se ha cumplido, comienza a manifestarse en mi vida. No debes preocuparte por cómo aparecerán estas cosas deseadas, ya que ninguna manifestación sabe cómo se materializarán. La conciencia es el camino o la puerta a través de la cual las cosas aparecen. Jesús declaró: yo soy el camino. Es importante destacar que no dijo yo, o yo, Juan Pérez, soy el camino, sino yo soy, lo cual se refiere a la conciencia del ser en sí misma. Los signos son consecuencias, nunca causas. Esto significa que las manifestaciones externas o las circunstancias no tienen realidad independiente de la conciencia. Por lo tanto, es crucial desarrollar primero la conciencia adecuada, y como resultado, las cosas se manifestarán inevitablemente en nuestra experiencia. Se nos dice: buscad primero el reino de los cielos y todas las cosas os serán añadidas. Entonces, el primer paso consiste en adquirir la conciencia de las cosas que buscamos y luego dejar que éstas sigan su curso. Esto es lo que significa decretará una cosa y se cumplirá. La historia de María es la historia de todo ser humano. María no fue simplemente una mujer que milagrosamente dio a luz a un ser llamado Jesús. María representa la conciencia del ser que siempre permanece virgen, sin importar cuántos deseos de dar a luz tenga en ese momento. Visualízate a ti mismo como esa Virgen María, siendo fecundado por tu propio deseo y fusionándote con él hasta el punto de materializarlo. Entiendo que deseas una explicación detallada sobre cómo aplicar las enseñanzas a tu vida, así que voy a profundizar en ello. En la historia de María, se revelan principios importantes para la manifestación de deseos. Comprender estos principios te ayudará a aplicarlos de manera efectiva en tu propia vida. Primero, consideremos el ejemplo de María. Aunque no se unió a ningún hombre, concibió un hijo. Esta narrativa simbólica nos enseña que no hay razón para que tú, Juan Pérez, no creas que tus deseos pueden hacerse realidad. Al descubrir tu conciencia de ser como Dios, haces de esta conciencia tu esposo, en el sentido metafórico de que es tu guía y facilitador en la manifestación. Así, concibes un hijo varón,
que representa la manifestación de tus deseos, siendo tu esposo tu hacedor, tu guía en este proceso. Ahora, hablemos de la importancia del secreto en este proceso. La narrativa nos muestra que María no compartió su concepción con otras personas. Esto nos enseña que, al igual que María guardó su experiencia para sí misma, también debes mantener tus ideales y ambiciones en secreto. ¿Por qué? Porque compartirlos con otros podría llevar a que reflejen tus temores actuales en lugar de apoyar tus aspiraciones. Este secreto se convierte así en la primera ley que debes aplicar en tu vida para cumplir tus deseos. Proteger y nutrir tus sueños sin exponerlos a la influencia negativa de otros. Por último, examinemos el concepto de magnificar al Señor según la historia de María. Aquí, identificamos al Señor como tu conciencia de ser. Magnificar al Señor significa elevar o ampliar tu actual concepción de ti mismo hasta que esta ampliación se convierta en algo natural para ti. En otras palabras, debes expandir tu percepción de quién eres y de lo que eres capaz, hasta que esta nueva visión se arraigue firmemente en tu mente subconsciente. En resumen, para aplicar estas enseñanzas en tu vida, primero debes creer en la posibilidad de la manifestación de tus deseos, luego guardar tus aspiraciones en secreto para protegerlas de la negatividad externa, y finalmente, ampliar tu concepción de ti mismo hasta que refleje plenamente tus ideales y ambiciones. Cuando alcances esta naturalidad, te convertirás en la manifestación de tu propia conciencia. La historia de la creación se resume en el primer capítulo de Juan, cuando se menciona: en el principio era el Verbo. Aquí, el principio se refiere al inicio de un impulso, de un deseo. El Verbo representa ese deseo que se sumerge en tu conciencia buscando materializarse. Sin embargo, el deseo en sí mismo no tiene realidad, ya que el yo soy o la conciencia de ser es la única realidad. Las cosas solo tienen vida mientras eres consciente de ellas. Por lo tanto, para cumplir tu deseo, debes seguir la segunda línea de este primer versículo de Juan. Y la palabra estaba con Dios. La palabra o el deseo debe unirse a la conciencia para hacerse realidad. Cuando la conciencia se da cuenta de ser la cosa deseada, se fusiona con la forma o concepción para dar vida a aquello que antes era solo un deseo no realizado. Dos se pondrán de acuerdo en cualquier cosa y se establecerá en la tierra, como se menciona en la Biblia. Este acuerdo no se establece entre dos personas, sino entre la conciencia y la cosa deseada. Si deseas alcanzar un estado de salud óptimo, comienza a sentir que estás sano. Cuando alcances el sentimiento de estoy sano, significa que ambos, tu ser y la salud, se han alineado. En otras palabras, el yo soy y la salud han acordado ser uno, y este acuerdo da como resultado el nacimiento de un niño, que es la cosa acordada, en este caso, la salud. Y debido a que tú hiciste el acuerdo, expresas la cosa acordada. Ahora puedes comprender por qué Moisés declaró yo soy me ha enviado, porque si no es el yo soy, ¿qué otro ser podría manifestar lo que deseas? Ninguno, ya que el yo soy es el camino. No importa dónde vayas o en qué situación te encuentres, seguirás siendo consciente de ser. Las cosas que deseas siempre serán manifestadas por tu conciencia, y lo que manifiestas es un reflejo de ella. Hay algo importante que debes tener en cuenta. No puedes poner vino nuevo en recipientes viejos, ni remendar prendas viejas con remiendos nuevos. Es decir, no puedes llevar tus creencias viejas a tu nueva conciencia, ya que tus miedos y limitaciones actuales te atan a tu nivel actual de conciencia. Por lo tanto, si deseas trascender este nivel, debes dejar atrás todo lo que eres, es decir, tu autoconcepto actual. Para hacer esto, retira tu atención de todos tus problemas o limitaciones y permanece solo en el ser. Repítete en silencio, pero con profundo sentimiento. Yo soy. Aún no condiciones esta conciencia, solo declara que eres y continúa haciéndolo hasta que te sumerjas en el suministro del ser puro.
Cuando alcances esta expansión de la conciencia, dale forma a tu nueva concepción sintiendo que eres aquello que deseas ser. Descubrirás que dentro de esta profundidad de ti mismo, todas las cosas son divinamente posibles. Todo lo que puedas concebir en el mundo está dentro de esta conciencia presente y sin forma, un logro completamente natural. Las Escrituras nos instan a salir del cuerpo y estar presente con el Señor. En esta afirmación, el cuerpo hace referencia a tu concepción de ti mismo y el Señor a tu conciencia de ser. Por lo tanto, despierta el poder que alberga en tu interior, no desde la perspectiva de ser un hombre, sino como tu verdadero ser. Una conciencia sin rostro y sin forma. Libérate de la cárcel en la que tú mismo te has confinado. Recuerda las palabras del buen pastor. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y soy conocido por las mías. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y me siguen. El buen pastor representa la conciencia, y las ovejas son aquello de lo que eres consciente de ser. Así, el buen pastor es tu conciencia, que nunca ha perdido ninguna de esas ovejas. Estoy convencido de que aquello que deseo nunca dejará de encontrarme. El yo soy es una puerta abierta para que todo lo que soy entre. Por lo tanto, inevitablemente, tu conciencia de ser manifestará aquello que anhela ser. Entonces, ¿por qué no tomar conciencia de ser alguien grandioso, rico, saludable y amante de Dios? Es tan fácil poseer la conciencia de estas cualidades como poseer sus opuestas, porque tu conciencia no se establece según tu mundo. Al contrario, tu mundo es la consecuencia de tu conciencia. Es una verdad simple. Lamentablemente, el hombre ignora su propia sabiduría y suele complicarlo todo. Cuando Pablo dijo que el principio es para los griegos necedad y para los judíos una piedra de tropiezo, se refería a que el hombre sigue caminando en las tinieblas en lugar de despertar al ser que es. El hombre ha adorado durante tanto tiempo las imágenes de su propia creación. Al principio, la revelación que hizo Pablo puede parecer una blasfemia, ya que supone la muerte de todas sus creencias basadas en un Dios separado de sí mismo. Esta revelación confirma lo que dijo Jesús. Yo y mi Padre somos uno, pero mi Padre es mayor que yo. Esto significa que tú eres uno con tu autoconcepto y al mismo tiempo eres más grandioso de lo que puedes imaginar. Antes de que el hombre pueda intentar transformar su mundo, primero debe sentar las bases del yo soy el Señor, es decir, su conciencia de ser Dios. Cuando esto esté firmemente establecido de modo que ninguna sugerencia o argumento externo pueda sacudirlo, el hombre no volverá a ser esclavo de sus creencias anteriores. Si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados, es decir, seguiréis confundidos y frustrados hasta que encuentres la causa de tu confusión. Cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, entonces sabrás que yo soy Él, es decir, que yo, Juan Pérez, no hago nada por mí mismo, sino que mi Padre, o ese estado de conciencia con el que ahora soy uno, hace las obras. Cuando esto se realice, todo impulso y deseo que brote dentro de ti se expresará en tu mundo. He aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él, y él conmigo. Según esta cita, el yo que llama a la puerta representa el impulso, y la puerta de tu conciencia representa la oportunidad. Abrir la puerta es sentir que eres uno con tu deseo. Por otro lado, sentir que tu deseo es imposible de hacer realidad significa que estás cerrando la puerta o negando la expresión de este impulso. Sin embargo, elevar tu conciencia y sentir aquello que anhelas ser con toda naturalidad es abrir la puerta de par en par e invitarlo a materializarse. Por ese motivo, en la Biblia se registra que Jesús dejó el mundo físico y ascendió a su Padre. Jesús, como tú y como yo, enfrentó situaciones aparentemente imposibles. Pero, habiendo descubierto que su Padre era el estado de conciencia de la cosa deseada, dejó atrás la conciencia de Jesús y se elevó a ese estado deseado, y permaneció en él hasta que ambos se hicieron uno y se materializaron.
Este es el claro mensaje de Jesús para el hombre. Los hombres no son más que vestiduras en las que habitan. Aquello que ellos llaman Dios, es decir, el yo soy. Sin embargo, cada prenda tiene ciertas limitaciones. Para superar estas limitaciones y dar expresión a aquello que, como hombre, te encuentras incapaz de hacer, debes apartar tu atención de ellas o de tu autoconcepto para fundirte en el sentimiento de ser aquello que deseas. Nadie sabe cómo se materializará este deseo o esta conciencia adquirida, porque ésta se desarrolla mediante caminos que no conoces, pues ya no es posible descubrirlos una vez que se han manifestado. No trates de buscar la respuesta sobre cómo esta conciencia se manifiesta, pues nadie es capaz de saberlo. Además, la especulación es la prueba clara de que no has alcanzado a fundirte con la acción de naturalidad de ser aquello que deseas, y por eso estás lleno de dudas. Se nos suele decir que el que carezca de sabiduría que la pida a Dios, que da a todos en abundancia y sin reproche, y le será dada. Pero que no pida dudando, porque el que duda es como una ola del mar que es sacudida y azotada por los vientos, así no recibirá algo del Señor. Esta afirmación muestra que solo a través de la fe se puede establecer algo. Si no tienes la conciencia de la cosa, entonces no tienes la causa o la base sobre la cual la cosa se puede erigir. Esta conciencia establecida se evidencia cuando pronuncias las palabras gracias, Padre, cuando realmente te sientes agradecido por haber recibido aquello que aparentemente no tiene sentido. Significa que te has convertido en uno con la cosa por la que diste gracias. De manera constante estás recibiendo aquello de lo que eres consciente de ser, y nadie agradece por algo que no ha recibido. Por esa razón, pronunciar las palabras gracias, Padre, no consiste, como muchos hoy en día lo usan, en una especie de fórmula mágica. Cuando pones en práctica este principio y te elevas en conciencia hasta el punto en el que estás genuinamente agradecido y feliz por haber recibido aquello que deseas, experimentarás un regocijo implícito y expresarás gratitud en tu interior. Has aceptado el regalo que antes era solo un deseo, y ahora tu fe se convierte en la fuerza que lo materializará. Esta elevación de la conciencia representa un matrimonio espiritual en el que dos elementos se ponen de acuerdo en ser uno, y su semejanza o imagen se manifiesta en la tierra. Porque todo lo que pidáis en mi nombre, os lo daré. En esta cita bíblica, todo es en una medida bastante grande. Sin embargo, se refiere a que es incondicional. No menciona si la sociedad considera correcto o incorrecto las cosas que puedas pedir, ya que en realidad posees total libertad para pedirlas. ¿Realmente las quieres? ¿Las deseas? Eso es todo lo que hace falta para que la vida te lo dé. Si lo pides en su nombre no se puede pronunciar con los labios. Aunque pidas en el nombre de Dios, Jehová o Cristo Jesús, será en vano. El término nombre se refiere a la esencia o naturaleza de algo. Por lo tanto, cuando te conectas con la esencia de una cosa y la solicitas, ésta inevitablemente se manifiesta. Cuando pides en el nombre, estás elevando tu nivel de conciencia y fusionándote con el deseo en primera persona, es decir, en tiempo presente. Esto significa que debes estar en la naturaleza de las cosas que deseas antes de recibirlas. Para entrar fácilmente en la naturaleza de las cosas, es necesario realizar una amnistía general. Cuando se nos dice, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone. Pero si no perdonáis, tampoco vuestro Padre os perdonará. Puede parecer que se trata de un Dios que se complace o se disgusta con tus acciones. Pero no es así. Si mantienes algún tipo de resentimiento o juicio hacia alguien en tu conciencia, estás también limitando esa condición en tu propio mundo. Por lo tanto, al liberar a esa persona de toda condena, te liberas a ti mismo para poder ascender a cualquier nivel necesario. En ese sentido, para aquellos que están unidos a Cristo Jesús, no hay ningún tipo de condena.
Para entrar fácilmente en la naturaleza de las cosas, es necesario realizar una amnistía general. Cuando se nos dice, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone. Pero si no perdonáis, tampoco vuestro Padre os perdonará. Puede parecer que se trata de un Dios que se complace o se disgusta con tus acciones. Pero no es así. Si mantienes algún tipo de resentimiento o juicio hacia alguien en tu conciencia, estás también limitando esa condición en tu propio mundo. Por lo tanto, al liberar a esa persona de toda condena, te liberas a ti mismo para poder ascender a cualquier nivel necesario. En ese sentido, para aquellos que están unidos a Cristo Jesús, no hay ningún tipo de condena. Una buena práctica antes de entrar en un estado de meditación consiste en liberar a cada hombre de la culpa, ya que la ley nunca se viola, y puedes confiar plenamente en que el autoconcepto de cada persona será su propia recompensa. Por lo tanto, no tienes que preocuparte por ver si el hombre obtiene o no lo que tú consideras que debería obtener, ya que la vida no se equivoca y siempre da a cada individuo lo que él mismo se concede. Esto nos lleva a la conocida declaración bíblica sobre el diezmo, la cual ha sido malinterpretada y mal utilizada por muchos maestros debido a su falta de comprensión sobre la verdadera naturaleza del diezmo y su propio temor a la escasez. Han llevado a sus seguidores a creer que deben dar una 10ª parte de sus ingresos al Señor. Según ellos, al dar una 10ª parte a su organización en particular, también están dando su diezmo al Señor. Sin embargo, debemos recordar que el Yo Soy es el Señor y como tu conciencia de ser es el Dios, es a Él a quien le estás dando. Cuando afirmas que eres algo, le has dado esa cualidad a Dios, tu conciencia de ser, que no hace distinciones. Responderá a esa afirmación y te proveerá de esa cualidad o atributo que reclamas para ti. La conciencia del ser no puede ser definida con palabras, ya que Dios no puede ser nombrado. Afirmar que Dios es rico, grandioso, amoroso o sabio es intentar definir lo indefinible. Por ese motivo, a partir de ahora, procura atribuir a Dios las cualidades que deseas expresar como ser humano, proclamándote a ti mismo como grandioso, rico, amoroso y sabio. No intentes descubrir cómo se manifestarán estas cualidades en ti, ya que, como se ha dicho anteriormente, la vida utiliza caminos que tú, como ser humano, desconoces. Aún así, te aseguro que el día en que reclames estas cualidades con convicción, tus afirmaciones serán honradas. Todo lo que permanece oculto inevitablemente será revelado. Aquellas afirmaciones secretas que hagas sobre ti mismo, esas convicciones internas que nadie más conoce, cuando las creas sinceramente, se manifestarán en tu realidad. Porque tus creencias acerca de ti mismo son las palabras del Dios que reside en tu interior, y estas palabras son poderosas y no pueden quedar sin efecto, sino que deben cumplir con su propósito. En ese momento estás llamando desde el infinito aquello que eres consciente de ser, y cada palabra o convicción no pasará desapercibida para ti, sino que resonarán profundamente en tu interior. Yo soy la vid y vosotros los sarmientos. La conciencia es la vid y las cualidades de las que eres consciente de ser son como los sarmientos que alimentas y mantienes vivos. Así como una rama no tiene vida a menos que esté enraizada en la vida, de la misma manera, las cosas no tienen vida a menos que tú seas consciente de ellas. Si retiras tu atención de ellas, se marchitarán, porque tu atención es como la savia de la vida que las mantiene vivas y las sostiene en tu realidad. Para resolver un problema, lo único que tienes que hacer es apartar tu atención de él, a pesar de su realidad. Retírate de él en tu conciencia, vuélvete indiferente hacia el problema y comienza a experimentar en tu interior la sensación de que ya ha sido resuelto. Por ejemplo, si estuvieras encarcelado, nadie tendría que decirte que debes desear la libertad, ya que ese deseo surgiría de forma instintiva. Entonces, ¿por qué enfocar tu atención en las 4 paredes de tu prisión? En su lugar, retira tu atención de la prisión y comienza a experimentar en tu interior la sensación de libertad hasta que se vuelva natural.
Cuando logres hacerlo, las barreras de la prisión se desvanecerán. Puedes aplicar este mismo principio a cualquier otro problema que enfrentes en tu vida. Según las enseñanzas de Godard, yo soy significa la conciencia de ser. Leyendo tu respuesta en los comentarios, he presenciado cómo personas que estaban profundamente endeudadas aplicaron este principio y en un instante lograron liberarse de sus deudas. También he observado a personas a las que los médicos habían diagnosticado como incurables desviar su atención del problema de la enfermedad y experimentar bienestar a pesar de la evidencia que percibían. Tu respuesta a la pregunta ¿quién soy? Determina cómo te expresas en tu realidad. Mientras sigas siendo consciente de estar encarcelado, enfermo o pobre, seguirás manifestando esas condiciones. Cuando te des cuenta de que ya eres aquello que buscas y comiences a afirmarlo, encontrarás pruebas que respalden tu afirmación. Un ejemplo de esto se encuentra en las palabras: ¿a quién buscáis? A lo que ellos respondieron a Jesús y la voz respondió: yo soy. En este contexto, Jesús representa la salvación o el Salvador. Estás buscando ser salvado de aquello que no es tu verdadero problema. Si tienes hambre, tu Salvador será la comida. Si eres pobre, será la riqueza. Si estás atrapado en una prisión, será la libertad. Si estás enfermo, no será Jesús quien te salve, sino la salud. Por lo tanto, afirma yo soy la salud. En otras palabras, afirma que eres aquello que deseas ser, no solo mediante las palabras, sino también con plena conciencia. Si lo haces, serás recompensado por tu convicción, porque no soy un Dios lejano, estoy más cerca que tus manos y tus pies, más cerca que tu propia respiración. Esto significa que el yo soy, es aquello donde comienza y termina toda conciencia de ser. Porque antes de que el mundo yo soy, y cuando el mundo deje de ser, yo soy. Antes de que Abraham existiera, yo soy. Este yo soy representa tu conciencia. Si el Señor no construye la casa, en vano trabajarán los que construyen. Esta cita indica que el Señor, al ser tu conciencia, te enseña que si algo que deseas no se establece primero en tu conciencia, tus esfuerzos por encontrarlo serán en vano. Por eso, todas las cosas deben comenzar y terminar en la conciencia. Así pues, bienaventurado es aquel que confía en sí mismo, porque la fe del hombre en Dios se puede medir por su confianza. Sin embargo, no la deposites en otros hombres, porque solo reflejan aquello que te has hecho a ti mismo. Nadie puede quitarme la vida, yo la pongo significa que tienes el poder de dar y recuperar tu propia vida. Indica que no importa lo que suceda en este mundo, nada ocurre por accidente. Todo acontece bajo la guía de una ley perfecta e inmutable. Si crees en estas verdades, ningún hombre viene a mí a menos que el Padre dentro de mí lo atraiga. Yo y el Padre somos uno. Experimentarás la libertad. El ser humano tiende a culpar a los demás por lo que es y seguirá haciéndolo hasta que se dé cuenta de que él mismo es la causa de todo. El propósito del yo soy, es decir, la conciencia dentro de ti, no es destruir sino llenar los moldes o concepciones que tienes de ti mismo. Es imposible que el pobre encuentre riqueza en este mundo por mucho que se rodee de ella si no se proclama primero a sí mismo como rico. Es importante recordar que los signos son los resultados de causas subyacentes en lugar de ser las causas en sí mismas. Lamentarse y protestar contra las limitaciones de la pobreza mientras se permanece en un estado de conciencia pobre es una actitud inútil. Los cambios no pueden ocurrir desde este estado. Por eso, es fundamental expandir nuestra mentalidad y buscar activamente formas para mejorar nuestra situación. Sigue el ejemplo del hijo pródigo y reflexiona sobre cómo has contribuido a generar esta condición de desperdicio y escasez, y decide elevarte hacia un nivel superior donde te espera abundancia, prosperidad y bienestar. Cuando el hijo pródigo reclamó su herencia como propia, no lo condenaron.
Nosotros solo seremos condenados por los demás mientras permanezcamos en aquellas acciones o elecciones que nos condenan a nosotros mismos. Por lo tanto, feliz es aquel que no se condena por lo que permite, ya que la vida no condena nada, sino que refleja nuestra conciencia en todo momento. A la vida no le importa si te consideras rico o pobre, fuerte o débil, siempre te recompensará con lo que consideres verdadero para ti. Los conceptos del bien y el mal pertenecen solo al ser humano, e incluso para la vida no hay nada correcto o incorrecto. Como dijo Pablo en sus cartas a los romanos: sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es impuro en sí mismo, excepto para aquel que lo considera impuro. Por consiguiente, deja de preguntarte si eres digno o no de recibir lo que deseas, ya que tú, como ser humano, no creas tus deseos, sino que estos se forman dentro de ti según lo que afirmas ser en ese momento. Cuando un hombre tiene hambre, yo automáticamente deseo comida; cuando está encarcelado, la libertad, y así sucesivamente. Esto quiere decir que tus deseos contienen la clave de tu expresión personal. Por lo tanto, deja de juzgar y eleva tu conciencia al nivel de tus deseos, uniéndote a ellos y afirmando que ya son así. Porque mi gracia es suficiente y mi poder se perfecciona en la debilidad. Ten fe en esta afirmación hasta que nazca en ti la convicción de que es así. De esta manera, obtendrás grandes recompensas. Solo necesitas un poco de tiempo y tus deseos se manifestarán. De hecho, sin fe nada es posible. Fue a través de esta que se construyeron los mundos, porque la fe es la sustancia de lo que se espera, la evidencia de lo que no se ve. No te preocupes por los resultados, porque vendrán de forma natural, como el día sigue a la noche. Considera todos tus deseos como palabras de Dios y cada palabra o deseo como una promesa. Muchos de nosotros no logramos alcanzar nuestros deseos debido a que los condicionamos constantemente. Evita hacerlo, acéptalos tal como se presentan. Siéntete agradecido por haberlos recibido y luego sigue adelante en paz. Esta aceptación de tus deseos es como sembrar semillas fértiles en terreno preparado. Al dejar caer tu deseo en tu conciencia y confiar en que se manifestará, has cumplido con tu parte. Sin embargo, preocuparte por el cómo se realizará tu deseo equivale a retener esas semillas fértiles en un estado mental de tensión, impidiendo que caigan en la tierra fértil de la confianza. Los seres humanos condicionan sus deseos porque tienden a juzgar basándose en las apariencias y consideran las cosas como reales, olvidando que la única realidad es la conciencia y que está detrás de ellas. Considerar las cosas como reales es negar que todo es posible para Dios. El hombre que está encarcelado y ve las cuatro paredes como reales está negando la fuerza o la promesa de libertad que Dios ha puesto en su interior. Es cierto que a menudo nos enfrentamos a interrogantes éticas y morales sobre la naturaleza de nuestros deseos, especialmente cuando parecen contradecir los principios de bondad y amor. Cuando alguien experimenta un deseo de dañar a otro ser humano, como el deseo de quitarle la vida, puede surgir la pregunta de si ese deseo puede considerarse benévolo o divino. Permíteme abordar esta cuestión señalando que, en su esencia, ningún ser humano desea realmente causar daño a otro. Lo que sucede es que, debido a nuestra limitada comprensión de la libertad y la conexión con nuestros deseos, podemos malinterpretar la naturaleza de nuestra necesidad de liberarnos de ciertas situaciones o personas. En el caso específico del deseo de quitarle la vida a alguien, puede surgir como una expresión distorsionada de la búsqueda de libertad y alivio de una situación que nos causa sufrimiento o malestar. Es importante reconocer que la vida, en su esencia, sigue caminos desconocidos para el ser humano. Nuestros deseos pueden ser influenciados por nuestras percepciones y creencias limitadas, pero eso no significa que reflejen la verdad última o la voluntad divina. Por lo tanto, al enfrentarnos a deseos que parecen destructivos o malévolos, es crucial cuestionar su origen y buscar comprender la verdadera naturaleza de nuestras necesidades y anhelos. En última instancia, cultivar la compasión,
La empatía y la sabiduría nos ayuda a discernir entre los deseos que provienen de una comprensión limitada y aquellos que están en armonía con la verdadera naturaleza del amor y la bondad divina. Al hacerlo, podemos avanzar hacia una vida más plena y significativa, en la que nuestros deseos estén alineados con nuestro más alto potencial humano y espiritual. Es interesante cómo la fe se relaciona con nuestra percepción de los problemas y cómo los abordamos. La historia de la anciana que cita las escrituras sobre la fe como un grano de mostaza para mover montañas ilustra vívidamente cómo nuestras creencias y expectativas pueden influir en nuestra realidad. Es cierto que, en muchos casos, enfrentamos nuestros problemas con una actitud resignada, esperando que persistan sin creer realmente en la posibilidad de superarlos. Esta falta de fe puede mantenernos estancados en situaciones difíciles y perpetuar los problemas en nuestras vidas. La fe, por otro lado, nos brinda la capacidad de ver más allá de las apariencias y creer en el poder transformador de nuestras acciones y pensamientos. La conciencia juega un papel fundamental en este proceso. Como mencionas, la conciencia es la única realidad y nuestras circunstancias externas son un reflejo de nuestra conciencia interna. Por lo tanto, cambiar nuestra conciencia, nuestras creencias y percepciones es esencial para transformar nuestra realidad y superar los desafíos que enfrentamos. En resumen, cultivar la fe y cambiar nuestra conciencia son pasos fundamentales para superar los problemas y crear una realidad más satisfactoria. Al adoptar una actitud de fe y confianza en el poder del cambio, podemos abrirnos a nuevas posibilidades y experimentar la transformación en nuestras vidas. Lo que compartes es un recordatorio poderoso de que nuestra realidad externa es un reflejo directo de nuestra realidad interna. Nuestros pensamientos, creencias y percepciones dan forma a nuestra experiencia del mundo. Por lo tanto, si deseamos manifestar una nueva realidad, debemos comenzar por crear un nuevo estado de conciencia dentro de nosotros mismos. El concepto de que el reino de los cielos está dentro de nosotros es profundamente significativo. Sugiere que la paz, la alegría y la plenitud que buscamos no se encuentran fuera de nosotros, sino que residen en nuestro ser interior. Al reconocer esto, podemos comenzar a cultivar un estado mental y emocional que refleje nuestros más altos ideales y aspiraciones. Es importante reconocer que somos los arquitectos de nuestra propia realidad. Al cambiar nuestra percepción de nosotros mismos y del mundo que nos rodea, podemos transformar nuestra experiencia y manifestar una nueva realidad más alineada con nuestros deseos más profundos. La analogía de la pesca es realmente ilustrativa. Nos muestra cómo nuestras acciones y esfuerzos pueden ser infructuosos cuando no estamos alineados con nuestra verdadera conciencia, nuestra conexión con lo divino dentro de nosotros. Cuando nos esforzamos desde un lugar de lucha y limitación, como lanzar la red en la oscuridad de la noche, los resultados pueden ser escasos. Pero al reconocer que nuestra conciencia es Cristo Jesús, nos abrimos a una nueva forma de actuar. Nos alineamos con nuestros deseos más profundos y permitimos que esa conciencia divina dirija nuestras acciones. Entonces, como los peces que llenaron las redes de los discípulos una vez que siguieron las instrucciones de Jesús, encontramos que nuestros deseos se manifiestan de manera natural. Reconocemos que nuestra conciencia es la verdadera fuente de nuestra realidad y nos sumergimos en la plenitud de nuestro ser. Dejar de lado nuestros problemas y limitaciones actuales puede parecer desafiante, pero al enfocarnos en la afirmación yo soy, sin agregar condiciones, nos liberamos de esas ataduras y nos sumergimos en las profundidades de nuestro ser. Al practicar esta afirmación, podemos experimentar una sensación de expansión, como si estuviéramos creciendo más allá de nuestras limitaciones percibidas. Esto nos permite aventurarnos en aguas más profundas, donde podemos encontrar lo que está más allá de nuestra capacidad actual. Entonces, te invito a que te sumerjas en la experiencia de ser, dejando de lado tus preocupaciones y permitiéndote explorar las profundidades de tu ser con la simple declaración yo soy.
Exactamente, al aventurarnos en este camino hacia las profundidades de nuestro ser, es importante recordar que no hay nada que temer. Requiere valentía dejar atrás nuestras antiguas limitaciones, pero al hacerlo, nos liberamos de ellas y permitimos que desaparezcan de nuestra conciencia. Los peces que pescamos en estas profundidades simbolizan las cosas de las que deseábamos alejarnos en el pasado. Al perder la conciencia de nuestros problemas y obstáculos, nos volvemos más receptivos a sentirnos uno con nuestros deseos. El yo soy, nuestra conciencia, es el poder de la resurrección y la vida. Al unir este poder con nuestros deseos, comenzamos a manifestar la realidad que deseamos experimentar en nuestro mundo. Entonces, al afirmar yo soy rico, yo soy libre, yo soy fuerte, nos alineamos con la naturaleza de la cosa deseada y abrimos el camino para su materialización. Exactamente, cuando estos sentimientos de abundancia, libertad y fortaleza se arraigan en ti, tu ser mismo tomará la forma de estos sentimientos. Te sumergirás en ellos como si te fusionaras con ellos por completo. Al permanecer sumergido en la tranquilidad de estas convicciones, sin duda alguna, verás cómo esas cualidades se materializan en tu vida. El mundo te percibirá como un ser de carne y hueso, ya que comenzarás a manifestar los frutos de estas cualidades recién adquiridas. El arte de pescar con éxito las manifestaciones de la vida reside en este enfoque. La historia de Daniel en el foso de los leones ofrece una poderosa lección en la realización de los deseos. Daniel, al encontrarse en el foso de los leones, decidió no prestar atención al peligro inmediato. En lugar de eso, se volvió hacia la luz que provenía de lo alto, confiando en la intervención divina. Los leones, entonces, se mantuvieron inofensivos ante él, y su fe en su Dios lo salvó. Esta historia también puede ser vista como un espejo de tu propia situación. Si te encuentras en la guarida de un león, es decir, enfrentando un desafío significativo, tu única preocupación debería ser enfrentar ese desafío directamente. Al igual que Daniel, al concentrarte en tu problema y confiar en la intervención divina, encontrarás la fuerza y la sabiduría para superarlo. Exactamente, como Daniel, cuando enfrentamos desafíos como la pobreza o la enfermedad, debemos apartar nuestra atención de esas limitaciones y enfocarnos únicamente en lo que buscamos. Al mantenernos firmes en nuestra fe y creer que ya somos lo que buscamos, sin mirar atrás ni preocuparnos por nuestros problemas, experimentamos cómo los muros de nuestra prisión se desvanecen y nuestros deseos se hacen realidad, sin importar cuáles sean. La historia de la viuda y las 3 gotas de aceite también nos ofrece una poderosa lección. Aunque ella se encontraba en una situación aparentemente desfavorable, con muy poco aceite en su casa, su fe y obediencia a las instrucciones del profeta la llevaron a la abundancia. Al seguir las indicaciones y verter el aceite en todas las vasijas prestadas, el aceite se multiplicó abundantemente, llenándolas hasta el tope. En esta historia, la viuda representa nuestra conciencia, que puede parecer limitada o estéril en ciertos aspectos. Sin embargo, cuando confiamos en nuestra conciencia como nuestra guía y apoyo, como si fuera el profeta o compañero que nos ayuda, encontramos que nuestras limitaciones se transforman en abundancia y prosperidad. Exactamente, la historia de la viuda nos enseña la importancia de reconocer y valorar lo que ya tenemos, por más pequeño que parezca. En lugar de enfocarse en la escasez, la viuda reconoció las 3 gotas de aceite que poseía. Luego, al seguir las instrucciones y cerrar la puerta a las preocupaciones y problemas, pudo experimentar la alegría simbolizada por el aceite. Este acto de reconocimiento y gratitud por lo que ya tenía llevó a la multiplicación del aceite y a una vida de abundancia. Cuando reconocemos y apreciamos lo que ya tenemos en nuestras vidas, estamos sembrando semillas de gratitud y abundancia. Esto nos permite abrirnos a recibir aún más bendiciones y manifestar nuestros deseos más profundos. Además, el mundo actúa como un espejo que refleja nuestras creencias y estados internos, magnificando todo lo que somos conscientes de ser.
Así que, al igual que la viuda, reconoce y celebra la alegría en tu vida, incluso en pequeñas cantidades, y verás cómo esa gratitud y reconocimiento te llevarán a experimentar una vida más plena y abundante. Qué reveladora es la idea de que nuestra conciencia es el Señor nuestro Dios. Nos recuerda que somos los creadores de nuestra propia realidad y que tenemos el poder de manifestar nuestras intenciones más profundas. Al reconocer nuestra divinidad interior y afirmar nuestro ser glorioso, podemos liberarnos de las limitaciones autoimpuestas y abrirnos a un mundo de posibilidades ilimitadas. Espero que hayas disfrutado de esta producción y que encuentres inspiración en las enseñanzas de Neville Goddard. Si deseas dejar tu comentario, nos encantaría leerlos. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para enterarte de cuando publicamos videos. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.